Shannon Bentley. Muy buenos días. El día de hoy en la Universidad Virtual del Estado de Michoacán nos encontramos muy contentos de continuar con nuestras jornadas académicas por la perspectiva de género, las que se están desarrollando en el marco del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo. Para ello, el día de hoy tenemos el privilegio de contar con la participación de la licenciada Paola Melisa López Rosales. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestranda en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia Iberoamérica por la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, UNICEPES, y la realidad es que tiene una gran experiencia profesional y académica en la materia en la que nos va a hablar. Ha tomado diversos cursos, talleres, seminarios y diplomados en materias de derechos humanos, estudios de género, elaboración de artículos científicos, entre otros. Ha participado en estancias de investigación en la misma materia, ha moderado en grandes mesas de trabajos al respecto, coordinado eventos y por ello es que el día de hoy estamos muy contentos de que nos esté brindando un poquito de su gran conocimiento. Muchísimas gracias por estar aquí, licenciada. Al contrario, muchas gracias a ti, Maribel, por brindarme este espacio para poder, pues, comunicar, dar herramientas a las personas que nos van a ver y sobre todo, pues, a aquellas personas usuarias del sistema de justicia. Pues, como ya les comentó mi querida Maribel, mi nombre es Paola Melisa López Rosales. El día de hoy vamos a hablar acerca de estrategias con perspectiva de género en la etapa de investigación en el proceso penal. Y como bien les acabo de decir, estos son un tipo de herramientas que se van a llevar en la práctica. Eh, en este caso van a ser dirigidas pueden implementarse en todos los sistemas de justicia, claro que sí, en todas las materias, porque todas las materias se deben de ver con un o con enfoques personalizados, diferenciados y sobre todo de género. Hablaremos del enfoque de género, que el enfoque de género no tiene que ver únicamente no se tiene que ver de una manera en la cual a las mujeres tiene que favorecer. El enfoque de género más bien es aquella visión que se le da a cuando ocurren sucesos, violación a derechos humanos, violencia, cuando damos un enfoque de género, es más bien marcar lo que pasa con estas violencias hacia los hombres y hacia las mujeres, marcar un índice de cómo es que va a impactar todo esto en hombres y mujeres. Voy a cambiarle. Bueno, vamos a empezar hablando acerca de las víctimas. ¿Qué es una víctima? El artículo 4 de la Ley General de Víctimas nos dice que se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquiera puesta en peligro o lesión de sus bienes jurídicos. Sabemos que la vida es el bien jurídico. O derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones de sus derechos humanos, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. También nos indica en la fracción cuarta del mismo artículo de la misma ley que la calidad de víctima se adquiere con la acreditación de daño o menoscabo de los derechos. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros no somos, o sea, sabemos nosotros que somos víctimas de un delito cuando sabemos que se nos ha violado algún derecho humano o que hemos sido víctima de alguna violencia. Pero tenemos que adquirir esta calidad a la hora que probamos todo esto y que lo acreditamos dentro de los sistemas de justicia. De lo que se trata aquí, o de lo que también voy a hablarles un poquito, es de cómo podemos brindar, no solamente las abogadas, los abogados, un, una, un acompañamiento legal, sino también un acompañamiento en el que se dé la orientación sobre
lo que se debería de hacer o cómo se debe de hacer para manejar el sistema de justicia de primer impacto. Es decir, de un inicio, cuando uno va a fiscalía y es víctima de una violación, ¿qué es lo que se debe hacer? Debemos de tener una guía. Hay compañeras, colectivos que tienen guías básicas de acompañamiento en el proceso. Les sigo cambiando. Bueno, ahora bien, toda víctima de un delito, de un hecho antisocial, tiene el derecho a denunciar a su agresor. A través de esto puede ser de una denuncia pública o de una denuncia utilizando los mecanismos legales. ¿Qué es esto ante el sistema de justicia? No se debe de perder el objetivo de cuando vas a denunciar, porque normalmente los sistemas de justicia sabemos que son muy tediosos, son largos, son procesos que, híjole, te van a hacer dar vueltas y vueltas para que regreses, para que vuelvas a no sé, a entregar un documento, para que vuelvas a declarar, para que vuelvas a entregar pruebas o que la prueba la entregues de otro modo. Pero de verdad sí son procesos de justicia largos, pero procesos de justicia y procesos y mecanismos que se deben de realizar. ¿Para qué? Para llegar a obtener el fin. ¿Que cuál es el fin que vamos a obtener con esto? Pues el que se repare el daño que se ha cometido en nuestro agravio. Ahora bien, yo les recomiendo que las denuncias se deben de hacer pues lo antes posible. Cuando son denuncias físicas, denuncias patrimoniales, denuncias por violencia familiar. Cuando son sobre todo físicas, les recomiendo que se hagan de, híjole, si se puede al siguiente día o en el mismo momento que se hayan realizado. ¿Por qué? Porque la violencia física, pues vaya, van a encontrar las lesiones en el cuerpo y pues la CEMEFO va a poder hacer un debido peritaje para poder encontrarlas. Cuando nos tardamos, pues estas marcas ya no se van a encontrar, pero lo mejor también es de que acudan a un médico particular que también les pueda expedir un certificado en el cual este certificado también desglose todas y cada una de las lesiones que ustedes están o tienen en su cuerpo. Igual si es patrimonial, igual, bueno, hay debidos términos para poder interponer una denuncia antes de que precluya esta en derecho y no se pueda ya ni poner ni denuncia ni demanda. En este caso, pues vamos a hablar en materia penal. Ya les dije que deben de acudir ante autoridad competente. Cuando vayan y acudan a la fiscalía a poner una denuncia, váyanse por favor con ropa cómoda, vayan híjole, con la mentalidad de que van a llegar a perder tal vez. Ustedes le dirán perder todo el día, pero la verdad es que no, en un futuro van a terminar ganando. Esto sobre todo lo hablo para mujeres que sufren violencia. Muchas veces las violencias llegan a convertirse en homicidios dolosos, desgraciadamente, pero pues si podemos prevenir, qué mejor. Hay que llevar documentos que aprueben la agresión que sufrimos. Ya les puedo decir, ya sea por violencia física, por violencia patrimonial, por violencia moral, por violencia por razones de género. Hay que llevar todos estos documentos probatorios, ya sea en video, si son en video, si son en capturas de pantalla, todo esto en una memoria que esté limpia, si es documental, que sea en copias y originales, lleven identificación.
tengan personal que pueda ser su acompañanta o acompañante, que puede estar con ustedes brindándoles pues al menos el apoyo moral, el apoyo de ánimos para poder estar, pues para poder llevar todo este proceso. Ahora bien, una vez hecha la declaración, también deben de saber bien, lleven una libretita pequeña en la cual tengan que estar anotando todo. Anoten el nombre del Ministerio Público que los atiende, que en un momento más voy a hablar con ustedes acerca de qué Ministerio Público es el que les podría a ustedes, o dónde más bien es donde pueden acudir a levantar su denuncia, dependiendo de la agresión que hayan sufrido. Una vez interpuesta la denuncia, que el MP lo haya capturado, todo lo que dijeron, que lo haya impreso y que se los dé y que les digan firmen, por favor no lo firmen así, solito, léanlo, léanlo muy bien. He llevado casos en los cuales, pues vaya, de la hoja completa, la o el MP en este caso te pone una cuartilla de hoja o media cuartilla en la cual dice, bueno, la persona Clarita sufrió violencia fuera de su casa, le pegó el marido y tiene moretones y son lesiones simples. Y tal cual así lo clasifica, son lesiones simples, aunque pues lleven 20 años de casados o 10 años de casados o 5 años de pasado o una relación de pareja. Entonces, vaya, hay una mala clasificación, hay una mala clasificación del delito, hay una mala, una mal captura al momento de declarar. Entonces, por favor, léanlo bien si ustedes no están de acuerdo con algo, si ustedes creen que hace falta algo, si creen que debe de ser más extenso, pídanlo. Igual, soliciten un asesor jurídico o asesora jurídica que los pueda guiar, que pueda estar con ustedes, que les diga conforme a derecho cuáles son los derechos que tienen ustedes dentro de este proceso, que también la OLMP en este caso se los va a leer. Pero sí lean muy bien. Yo he llevado casos en los cuales las declaraciones, el que les contaba hace rato, a Mariquita le pegó su pareja con la cual llevaban 10 años de casados o 10 años de unión libre, como le quieran llamar. Y entonces ella acude al Ministerio Público. El Ministerio Público le toma la declaración. En la declaración lo clasifican el delito como lesiones simples. Entonces, los asesores de oficio a veces pues no le brindan una adecuada asesoría y se va así la carpeta. Nos hemos cuestionado mucho nosotras como mujeres, abogadas, feministas, el hecho de que tengan que haber mecanismos de solución de controversias después de una violencia física o un intento de feminicidio. Nos lo hemos cuestionado como no tienes idea, porque cómo después de haber sufrido una violencia tan grave o de cómo dejan a las mujeres tan brutalmente golpeadas, tengan que ir a sentarse con su agresor a mediar para llegar a una solución de este conflicto, para que lógicamente cuando el agresor se ve ya con miedo ahí a punto de que se judicialice la carpeta, que se llegue un proceso penal a él, que lo puedan meter a la cárcel, pues lógicamente él va a decir, no lo hago, no lo vuelvo a hacer, yo te prometo, y sí me ha tocado, yo te prometo que no lo vuelvo a hacer, yo te prometo que ya no voy a seguir violentándote, ya no te busco, ya no me acerco, ya no nada, pero
es un arma de doble filo, la verdad. Es muy cuestionable los mecanismos alternos en este caso, porque es el segundo paso después de hecho, es lo que te piden, te exigen y que hacen que firmes cuando levantas una denuncia, sobre todo por violencia, amenazas, por otros, bueno, realmente es por todos delitos. Yo no conozco un solo delito que hayan ido tanto mujeres como hombres a fiscalía, que no te digan, bueno, vamos a citar a la otra parte para que medien en los mecanismos alternos. Entonces, es muy cuestionable, deberíamos de cuestionarnos eso, el que haya una mediación. Si te lo ponen como le estamos haciendo saber que si gusta puede hacer uso de estos, pero fírmeme aquí, que es en el cual te dicen, ¿sabes qué? Entonces sí vas a ir y ya tienes el citatorio o bueno, dentro de poco te llega tu citatorio. Entonces, pues buscas con eso. Es cuestionable. Yo les aconsejaría, en este caso, pues que soliciten un asesor jurídico dentro de fiscalía o en su caso, si tienen los medios y posibilidades de poder solicitarlo por fuera, pues para que se les entregue un poder y estos vayan y si hay algo que mediar, si no en su caso, pues simplemente seguir con la carpeta, seguir pues recabando en esta etapa de investigación que es la etapa inicial, las pruebas pertinentes para que la carpeta llegue a judicializarse. Ahora bien, ya les pedí que lo lean muy bien, que soliciten por favor una copia después de que hayan firmado para que ustedes sepan muy bien cuál es su número de expediente, cuándo levantaron la denuncia, quién fue él o la AMP que tomó su declaración y saber con quién acudir para el seguimiento de esta carpeta. Deben de tener bien en claro que el artículo 29, estamos hablando del Código Penal del Estado de Michoacán, porque todo esto lo estoy hablando desde una mirada de michoacana, del sistema de justicia en Michoacán, y desde una mirada de específicamente en Morelia, en el cual el 29 de Código Penal del Estado nos indica cuáles son las medidas de seguridad que podemos tomar para cuando vamos a levantar una denuncia. Podemos pedir que cierta persona no se acerque a nosotros o que no vaya a cierto lugar o que no se acerque vaya a los hijos, que no busque, que no... O sea, podemos pedir medidas de seguridad también, para que nosotros nos sintamos o para que la persona que denuncie se sienta más cómoda en su día a día, en su andar. Dependiendo del delito, claro, es que podemos pedir las medidas de seguridad, pero para esto los marca el 29 constitucional y también te marca las características en las cuales se debe de pedir y cómo se debe de pedir, a quién se solicita también, que en este caso es al MP. Si temes por tu vida, pues lógicamente lo mejor es llegar a pedir una para el bien jurídico tutelado que es tu vida y poderlo salvaguardar. Prosigo. Bueno, yo les había dicho de que, pues de entrada, ¿dónde vamos a ir, no? Primero tenemos que ser muy específicos con la violencia con la que hemos vivido. Me tocó una vez, como les digo, como se puede ver aquí en la imagen, está la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del Estado tiene muchas fiscalías especializadas. Normalmente, por desconocimiento, todos nos vamos a la Fiscalía Central, porque decimos, bueno, vaya, ahí en la Fiscalía Central me van a solucionar. Y muchas de las veces no es así. Si vas y dices, ¿sabes qué? Vengo por un delito que se cometió. ¿Qué te preguntan? ¿Qué delito es? Ah, pues en el celular me amenazaron. Tengo a mi pareja que me amenazó. Ah, ok. Te vas al otro edificio, te vas a delitos cometidos por medios electrónicos y ahí te atienden. Bueno,
Pero comúnmente en la Fiscalía Central también atiende delitos como la violencia familiar. Llegas, cuando no debería de serlo, ¿eh? Debo declarar que normalmente ahí en la central debe de ser por robo, por fraude, por riñas, por otro tipo de delitos, no por delitos de violencia familiar. Ahorita les explico por qué. ¿Qué fue lo que me pasó? Llega esta chica a poner una denuncia y dice, ¿sabes qué? Mi pareja me golpeó. Entonces ya la manda con un MP del edificio central, él toma la denuncia, hace el escrito, la declaración, y es a lo que llegó. Lo clasifica como lesiones simples. Cuando no son lesiones simples, llevaba ojo morado, llevaba moretones en todo el cuerpo, horriblemente. Entonces el 178, igual del Código Penal, nos indica cuál es la violencia familiar. ¿Qué se debió de haber hecho en este caso? Pues más bien canalizarla al área especializada o a la Fiscalía Especializada de Violencia Familiar. Decirle, aquí no te lo tomo. Pero, ¿qué es lo que pasó en este momento? Pues ya pudieron contactarme, ya pude intervenir yo. ¿Qué es lo que hacemos nosotras como abogadas y nosotros, algunos abogados, ¿verdad? Pues reclasificamos el delito. ¿Cómo lo vamos a reclasificar? Pues si ya vimos de que este MP vino y lo clasificó como lesiones simples, cuando toda la probatoria nos está diciendo de que fue una violencia con dolo, una violencia cometida en un horario que se puede agravar, que todavía la ley, el Código Penal, lo checa como una conducta que se agrava por el horario y el lugar en el que se cometió. Entonces, desde el momento uno, debieron de haberle dicho, ¿sabes qué? No, es que aquí no se atienden este tipo de delitos, te vas para allá, pero es que le dijeron, es mi no, porque eso sí le preguntan, ¿es tu esposo? No. ¿Son concubinos? No. Es mi novio. Entonces aquí. Pero realmente el código también nos indica que la violencia familiar se comete no solamente a concubinos y entre esposos, sino también cuando llevan una relación de pareja. Estas personas llevaban una relación de pareja desde hacía ya 6 años, más bien con intención de irse a vivir ya juntos. Entonces ya era una relación de pareja a más no poder. Se tuvo que reclasificar. ¿Cómo se reclasifica? Se hace una ampliación de denuncia. En la ampliación de denuncia fue cuando a mí me llegó o sea, yo me fijé y media cuartilla habían puesto, estaban los dos en la calle, él se golpeó, no, él la golpeó, ella tiene o sufre estas lesiones y el chico se fue, los dos se contaban en estado de ebriedad, o sea, cosas así muy simples y lesiones simples. Entonces ahora a mí me tocó reclasificar todo esto. ¿Cómo? Empezamos desde el momento de los hechos, el día que ocurrieron los hechos y por los hechos por los cuales se levantó la denuncia. Lo vamos a desglosar totalmente. Es día, hora y lugar. Entonces, en tal día, a tal hora, en tal lugar, entre tales calles, sucedió esto y esto, que estaba de esta y esta manera. O sea, ya lo vas desglosando todo poco a poquito. Lo vas diciendo de la manera en la que te hubiera gustado que hubiera estado redactada realmente en la denuncia inicial. Y vas recabando la información, si hay videos, pues qué mejor. En este caso, tenemos testigos, sabemos que la violencia familiar debe de ser una violencia continuada. Entonces,
¿Cómo yo lo voy a reclasificar como violencia familiar? Pues si tengo testigos o pruebas que me acrediten que esta violencia ha venido desde hace años, meses, semanas atrás, quiénes lo han visto, dónde lo ha hecho, qué pruebas tengo yo de ello. Entonces todo esto lo vas recabando y todo. Total, dentro de tu ampliación de denuncia, que de preferencia yo les digo que lo hagan, híjole, la primera o la segunda semana después de que hayan puesto la denuncia, que se informen muy bien para que no corran los términos, porque pues le van a correr el traslado, o al presunto imputado le van a decir de que hay un proceso en su contra. Entonces, pues él se va a querer defender, pero pues por ese tipo de clasificación y por ese tipo de denuncia, pues va a decir, yo lo voy a arreglar en mediación. En este caso no lo arreglamos en mediación, seguimos. De hecho, seguimos hasta la fecha con el proceso y estamos, de hecho, en este proceso de investigación. Él mete pruebas, nosotros metemos nuestros testigos, todo esto, ¿no? Pero bueno, ¿a qué es a lo que quiero llegar con todo esto? De que existen fiscalías especializadas. Hay que saber muy bien cuál es el delito al que estamos o por el que estamos nosotros pasando para saber a qué fiscalía es a la que vamos a acudir. Hay un directorio completo en internet, o pueden pedir, yo sé que a veces uno pide y no recibe de buen modo las respuestas dentro de estas instituciones de gobierno de nuestro sistema de justicia, pero en internet podrían checarlas, solicitarlas, encuentran el directorio, quiénes son los directores, la línea telefónica. Lo bueno es de que también ya podemos poner denuncias de manera electrónica y bueno, eso nos facilita un poquito más la vida, darle seguimiento de manera electrónica, pero no es igual, ¿eh? No es igual, pero también nos sirve, también nos sirve. ¿Qué fiscalías especializadas tendremos? Tenemos el combate a la corrupción, delitos de alto impacto, de violencia familiar y género sexual, las sexuales, perdón, las de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, las de desaparición forzada de personas, la de en materia de derechos humanos, trata de personas, derechos humanos y libertad de expresión, medio ambiente y fauna, maltrato animal, combate al secuestro, homicidio doloso contra la mujer y feminicidio. Entonces, hay que saber, o hay que informarse más bien, contra qué delito es el que estamos enfrente, o cuál delito fue el que se cometió con nosotros, para saber hacia qué fiscalía especializada nos debemos de dirigir. Y pues vaya, no estar perdiendo el tiempo, porque si es una pérdida de tiempo, el que vayas a una fiscalía, te atienda esa, pero ya perdiste ahí medio año, tal vez, en trámites que te van a llevar a nada. Y pudiendo haber ido tal vez a la de, como en este caso, vamos a hablar de este caso, perdiendo el tiempo aquí, ahí se fueron meses, hasta que pues ya pudimos entrar, checar el caso, hacer la ampliación, reclasificarla, la carpeta se llevó a la Fiscalía Especializada de Violencia Familiar y de Género, y ya de ahí pues estar recabando toda la demás información, porque acá de este lado nos decían, no pasa, no va a pasar, y no tiene manera de vaya, las pruebas suficientes para que pudiese pasar esta carpeta a judicializarse, pero pues es que no están tampoco sensibilizados en los temas de los cuales se habla. Ellos, no sé, pues cada fiscalía lleva lo suyo, ¿no? Sigamos. Pues es esta de aquí, por favor, porque estamos hablando específicamente de la violencia familiar. La violencia familiar, esta es la Fiscalía Especializada, se encuentra también ahí mismo, sobre el Libramiento, aquí en Morelia, por donde se encuentra la CEMEFO a un lado de la Fiscalía Principal. Por allá atrás vemos la de homicidio doloso, y
de feminicidio. Pero bien, ¿cuáles son los delitos por los cuales podemos ir a poner la denuncia en esta fiscalía especializada? Los delitos principalmente son los de violencia, ya sea moral, psicológica, sexual, patrimonial. Violencia no únicamente contra la mujer, sino también violencia de género, y al hablar de violencia de género hablamos de violencia tanto para hombres como para mujeres. Violencia familiar no nada más van las mujeres, quiero aclarar, a poner una denuncia, también van los hombres. En violencia familiar deben de tener un trato en el cual haya esta perspectiva de género, de que hombres y mujeres deben de ser tratados exactamente igual, en el cual sabemos muy bien, que les voy a hablar ahorita un ratito más de los enfoques, sabemos muy bien que una violación no va a ser igual para un hombre como para una mujer. Entonces lo que hacen en violencia familiar es sensibilizarse en ese sentido, hablarlo con perspectiva de género. También un acto de violencia familiar no va a impactar de la misma manera a una mujer, o en este caso a la mamá, al papá, a los niños, a los abuelos, o sea, no los impacta de la misma manera. Entonces también se puede llegar a una reparación integral del daño para toda la familia. ¿Qué otro tipo de delitos? Hay abuso sexual, todos los delitos sexuales, el acoso, y también aquí incluyen la violencia digital, aquella que se lleva mediante la ley Olimpia. También lo ven en esta fiscalía especializada. Bueno, como bien les dije, vamos a hablar únicamente de la etapa inicial para brindarles unas herramientas así como que bien rapidísimas. Bien rapidísimas en lo que es a la etapa de investigación para que se judicialice la carpeta. Existen 3 etapas en el proceso penal. Estas 3 etapas son la inicial, la intermedia y la de oralidad, que es del juicio oral. La inicial es en la cual el Ministerio Público podrá recabar los indicios, evidencias o elementos que permitan formular una acusación contra la persona que se considera que ha cometido un delito. Era lo que les decía, o sea, es lo de primer impacto. Yo fui víctima de la violación de mis derechos humanos, o he sido víctima de algo que sé que no está bien, una conducta antisocial. Entonces, voy a estas instituciones de justicia, ya sea, bueno, en materia penal, si puedes ir personalmente, para la familiar, la mercantil, la laboral, ahora también puedes ir personalmente a los tribunales laborales. Ya los abogados estamos de intermediario ahí también en ese sentido, pero en la penal sí puedes presentarte y que te tomen tu declaración inicial. Dentro de esta etapa es donde toda la probatoria se va juntando, se va recabando, se van recabando todos estos elementos que nos van a permitir presentárselos al juez o jueza de control en su momento, para que él nos diga en la etapa intermedia, que es la segunda, la que viene, que sí y que no. Es lo que va a pasar para que se judicialice la carpeta, o si encuentra todos los elementos pertinentes para que la carpeta se llegue a judicializar y lleguemos a tener, en este caso con el juez de oralidad, ya una sentencia y en su caso la reparación del daño. O es en la etapa intermedia en donde nos dice, estos testigos sí van, estos testigos no van, o estos sí me aportan estos videos o estas capturas de pantalla, o todo esto después de debidos peritajes que se debieran haber hecho, sí van dentro de la carpeta porque abonan tanto, podría ser
a la víctima como el presunto imputado, a cualquiera de los dos. Entonces, esta es la etapa intermedia. Y la última, que es la etapa de juicio oral, esta se lleva frente a un juez, que es distinto al juez del control, que es el que nos dice qué pruebas sí o no son las que pasan a la última etapa, y se realiza en presencia de la víctima u ofendido, del asesor jurídico, que en ese caso quiero dejarles bien en claro de que cuando somos abogadas de una víctima, una presunta víctima, somos asesores jurídicos. Y cuando somos abogados de un presunto imputado, somos abogados defensores. Tenemos distintas denominaciones ahí. Entonces, esta etapa, la última, de juicio oral, se lleva frente al juez, distinto al de control, y se realiza en presencia de la víctima u ofendido, del asesor jurídico, del Ministerio Público, del acusado, del abogado defensor, de los testigos, peritos, policías, el mismo juez de control, para que manifiesten de manera directa todo lo que conocen. El juez escucha los argumentos, evalúa las pruebas y dicta sentencia basándose en la evidencia, en toda la evidencia que se ha presentado. Entonces, bien, esta es la etapa en la cual pues se pone todo sobre la mesa para que se dicte la sentencia y a la vez haya una reparación del daño, dependiendo, claro, del delito que se haya cometido. Ahora bien, yo les dije que les iba a hablar de los enfoques. Los enfoques son la visión con la cual tenemos que ver los delitos. No todos los delitos los podemos ver igual ni los podemos trazar con la misma regla. Todos los delitos son muy, muy, muy distintos y particulares, totalmente. Entonces, todos estos delitos tienen que ser medidos, por así decir, vistos, por eso se llaman enfoques. Son varios enfoques, tienen que ser vistos de manera única y especial, con medidas especiales. Les voy a decir cuáles son estas visiones o estos enfoques en los cuales nosotras y nosotros, tanto como abogadas o abogados o como personas que vamos a acompañar a víctimas de violencia, tenemos que fijarnos también. Un enfoque es, vamos a hablar de 5 enfoques en sí. ¿Cuál es el enfoque de género? El enfoque diferencial, el de derechos humanos, el psicosocial y el de interseccionalidad. Hablemos primero del enfoque diferencial. Quiero dejar bien en claro que estos enfoques lo que van a hacer es, nos van a servir más bien, o el objeto de ellos es saber qué protocolos, qué medidas, qué normas vamos a utilizar a la hora de acompañar o de brindar asesoría a las víctimas, porque existen protocolos para llevar un acompañamiento para juzgar a niños, niñas y adolescentes, a mujeres, a adultos mayores, a personas con discapacidad, a personas de etnias. Entonces, existen muchísimos protocolos. Entonces debemos de saber cuál es de todos estos el que vamos nosotros a implementar. Hablemos del diferenciado. El diferenciado nos dice que es una perspectiva de análisis que permite obtener y difundir información sobre grupos poblacionales con características particulares en razón de su edad o etapa de ciclo vital, género, orientación sexual, identidad de género, pertenencia étnica y discapacidad, entre otras características. Parte de que un hecho delictivo no impacta del mismo modo a todas las personas. Eran los que les decía hace un rato. O sea, el enfoque diferenciado nos dice
de que la violencia de género, o más bien que la violencia familiar no nos va a impactar igual a todas las personas. No va a impactar igual al niño o al hijo de la familia, al padre de la familia, a la madre o a la abuela, los que convivan dentro de la casa. Mm, una situación de un abuso sexual no va a impactar igual a, a una mujer, a un adolescente, a un niño, a un adulto mayor, a una persona con discapacidad. Entonces, se debe de hacer un análisis para que podamos saber cuál es la diferencia que existe entre estas personas, porque podrá ser el mismo delito. El delito es, no sé, el abuso sexual, pero el abuso sexual no se va a tomar igual para todas las personas. Entonces, por eso ocupamos el enfoque diferencial para saber qué protocolo es el que vamos a tomar. Es como les decía hace rato, dependiendo de la edad, de la raza, de, no sé, la pertenencia étnica o discapacidad en su momento. Son estos impactos que se han generado y que son diferentes. Y hay que saber cómo se debe actuar. Ahora bien, tomando un enfoque de derechos humanos, el diferencial es muy distinto a la interseccionalidad. Se parece mucho, pero no. Aquí estamos hablando del impacto que causa el delito o el hecho antisocial en una determinada persona. Y ahorita vamos a hablar de interseccionalidad. Por el momento vamos a hablar del de derechos humanos, que el artículo primero constitucional nos indica que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Entonces, ver esto con un enfoque de derechos humanos, ¿qué quiere decir? Que sí, bueno, el Estado nos dice que todas las autoridades en el ámbito de su competencia, es decir, todas las instituciones creadas por el Estado, deben de garantizar el que todas las personas tengan o gocen de estos derechos humanos. En su caso de no hacerlo, deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Esto también nos indica de que tenemos que verlo de una manera en la cual cuando se comete un delito, en este caso vamos a poner un acoso callejero, pensamos que el sujeto que cometió el acto directamente, pues es el culpable, ¿no? Pero este acto también se pudo haber prevenido. ¿Cómo? Pues el artículo primero constitucional nos dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. O sea, ellos también tienen la tutela o tienen, sí, la tutela para poder prevenir tipos de delitos, los cuales no los hacen. Entonces hay que pensarlo de una manera que sí, el sujeto que cometió el acto o el delito de manera directa es culpable, pero el Estado también lo es, porque no está garantizando nuestros derechos humanos. Entonces, ya lo vemos como que en otro enfoque, bueno, tu Estado debiste de garantizar mi seguridad porque en la vía pública debiste haber tenido luz, e iba yo caminando por la vía pública, en tal lado no había luz y pues bueno, este tipo aprovechó y abusó de mí, se fue. Entonces hay que verlo también desde un enfoque de derechos humanos. Voy a seguirle. Ahora bien, el de interseccionalidad que les dije que no, va de la mano, pero no es igual al diferenciado.
Dice, este nos ayuda a encontrar discriminaciones múltiples en una persona que ha sido víctima de un hecho victimizante, ya sea por su sexo, género, religión, color de piel, discapacidad, ideología, edad, si pertenece a una comunidad indígena, etc. Se solicita a la autoridad que para acceder a la justicia se atiendan las necesidades de la víctima. ¿Qué es esto? Es cuando vamos a encontrar múltiples discriminaciones en una persona. Y estas múltiples discriminaciones se deben de identificar y se deben de identificar también qué nivel de discriminación es por la que pasa esta persona, ya sea por su religión, por su sexo. Bueno, imaginemos una mujer que es adolescente, que vive en la sierra y pertenece a una comunidad étnica, que además de eso es sorda y híjole, que es sorda y que, ay, ¿qué más les puedo decir? Su color de piel es trigueño, vaya. Entonces, vamos viendo ahí múltiples factores que la hacen, que su aspecto, tanto físico como de donde proviene, la hagan tener múltiples discriminaciones. Sabemos que a las mujeres se nos discrimina, sabemos que por ser mujer se nos discrimina, que si somos adolescentes, pues vaya, no tiene el mismo peso la voz de un adolescente, mucho menos de un niño, no le creemos a un niño o a una niña. Entonces, que si es adolescente, que si podrá estar diciendo la verdad, que si es sorda. Aparte, también debemos de tener en cuenta de que al meter el enfoque interseccional, debemos también de saber qué protocolos y qué medidas debemos de solicitar al momento de la denuncia, porque en este caso, imagínense que sea sorda y que hablen únicamente una lengua originaria de la región. Entonces necesitará un intérprete de lengua de señas que sea, híjole, pues únicamente que pueda comunicarse con ella interactuando en la lengua de su región. Entonces hay como que solicitar medidas especiales para las personas que se pueden llegar a ver discriminadas al momento de levantar una denuncia. Una persona o a las personas que normalmente a veces detienen arbitrariamente, que no comprendan lo que está pasando, muchas veces les dan documentos a firmar y a ver, fírmame aquí, fírmame esto, pero no les dan a entender el por qué están ahí. O si son de otro país o si necesitan un intérprete, ya no digamos de lengua de señas, sino un intérprete, no sé, de otro idioma. Entonces hay que detectar y checar todos estos aspectos con un enfoque de interseccionalidad. El psicosocial se encarga de presentar los daños recibidos por la víctima después del hecho victimizante, es decir, analizan la vida de la víctima antes, durante y después con la intención de saber cuáles son los daños que deben repararse en la víctima directa y el núcleo familiar más cercano. ¿Cómo es esto? Bueno, imaginemos a la misma adolescente y la misma adolescente sufrió abuso sexual en su comunidad. Entonces, ¿cómo vamos a ver este enfoque psicosocial? Es poniendo sobre la mesa que, ¿cómo era la ahora víctima antes de que sufriera este hecho antisocial? ¿Cómo era? ¿Cómo ella interactuaba? ¿Cómo era su vida? ¿Cómo fue su vida al momento, durante, pasó este hecho
y días después. ¿Y cómo es mucho tiempo después? Y no nada más para ella. ¿Cómo le afecta a ella y cómo le afecta a su entorno familiar o a su núcleo familiar más cercano? Entonces, ¿qué es lo que hace el psicosocial? Es que presenta los indicadores que van a hacer que al momento de la sentencia haya o se dicte una reparación del daño. Vamos a ver qué era lo que tenías antes, cómo vivías antes, cómo te ha afectado, cómo te va a afectar más adelante, porque también recordemos que no queremos que la víctima sea víctima todo el tiempo. Lo que necesitamos es que sea una sobreviviente de un hecho victimizante. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para repararte el daño? Porque muchas veces nos pueden decir, bueno, ya agarramos a Pedro Pérez que cometió abuso sexual sobre Juanita y lo tenemos en la cárcel. Ok, pero Juanita no quedó igual. O sea, sí, se sentenció a Pedro Pérez por el delito que cometió. Pero ¿cuál es la reparación del daño que se le va a dar a Juanita? Pues la reparación del daño tiene que venir de acuerdo a esto. Se analiza con el enfoque psicosocial. ¿Cómo es que Juanita va a regresar al estado original antes de que se haya cometido todo esto? Bueno, pues tal vez puede ser con apoyo psicológico, puede ser aparte de las terapias, no sé, ayuda en manualidades, no nada más terapia tal vez para ella, tal vez terapia para la familia, porque debemos de pensar de que no nada más a Juanita le afectó, sino que le afectó a la mamá o al papá. O sea, debemos de tomar en cuenta también el núcleo familiar cercano. Y pues por último también, al momento de denunciar, checarlo con enfoque de género. Porque el enfoque de género, como les decía hace rato, identifica los impactos diferenciados de cuando un hombre y una mujer es víctima de un hecho delictivo. Sus causas, sus motivos, cuándo, cómo suceden, las diferencias, por qué sucede. Todo esto lo hace para igualar el acceso a la justicia, vaya, de manera igualitaria. ¿Cómo es esto? Bueno, se tiene que, o sea, no se trata de favorecer un enfoque de género solo a las mujeres, sino que para hacer que el acceso a la justicia sea para todos igual, se deben de saber todas aquellas causas que creen las diferencias, como cuáles, supongamos, cuando va un hombre a denunciar violencia familiar, no lo tratan o no es, no tiene el mismo trato que una mujer. En primera, porque también ya vienen estos estereotipos de cómo un hombre puede llegar a sufrir violencia de género. Entonces, el enfoque de género lo que hace es, bueno, existe violencia, sí. Estadísticamente las mujeres son las que sufren mayor tipo de violencia. Eso no quiere decir que los hombres no lo lleguen a sufrir. Ok, pero ¿cuáles son los motivos por los cuales lo sufren los hombres? ¿Y cuáles los motivos por los cuales lo sufren las mujeres? ¿Cuándo se produce más este hecho de violencia? Tanto en hombres como en mujeres. ¿Y cómo suceden las diferencias que se dan tanto en hombres como en mujeres? Entonces lo que hace el enfoque es también poner sobre la mesa todas estas bajo estadísticas. Hay estadísticas que se llevan a cabo tanto por regiones como por estados, de cuáles son los delitos que mayormente se cometen en algunas comunidades. Entonces lo que hace
El enfoque diferenciado es eso, el que todas las personas, sin necesidad de ser estereotipadas, sin necesidad de esperar de que seamos de alguna u otra manera, sean tratadas con igualdad dentro de nuestro sistema de justicia, para que no se vean discriminadas, ni en igualdad de oportunidades al momento de la denuncia. Ahora bien, la impartición de justicia con perspectiva de género debe aplicarse de forma analítica en todos los casos, como les estaba contando, pero sobre todo en todos aquellos casos que involucren relaciones asimétricas, prejuicios y patrones estereotípicos, independientemente del género y de las personas involucradas. ¿Esto qué significa? O sea, como regreso al caso de que el hombre va a denunciar violencia familiar. Dicen, es que los hombres deben de ser fuertes, deben de no llorar, deben de ser los que mantengan la casa. Entonces, en este caso, estamos estereotipando de alguna manera al género masculino, así como cuando estereotipamos a las mujeres y decimos, bueno, es que eres mujer, por ende, sabes hacer de comer, sabes cambiar un pañal, sabes ser mamá, sabes criar a los hijos, o sea, se nos estereotipa por nuestro género, que dependiendo del género que tengamos, debemos de hacer o tener ciertas cualidades para, uh, para seguir en la vida, para podernos mover entre la sociedad. Ahora bien, la Convención de Belén do Pará precisa que las autoridades jurisdiccionales están obligadas a analizar el marco normativo e institucional a fin de detectar la posible utilización de estereotipos sobre las funciones de uno u otro género, pues solo así podrá visibilizarse un caso de discriminación o vulnerabilidad por razones de género, dando paso a un proceso a la justicia efectiva e igualitaria. Justo lo que les comentaba, de que están obligadas todas estas instituciones de justicia a no crear una discriminación por razones de género. Nos platicaron una vez en uno de los cursos. Yo no llegué a escucharlo. Yo no llegué a ver esta noticia, el caso, lo escuché por mis profesores. Hubo una chica que estaba en una tienda comercial trabajando. Ella fue al baño. En el baño se empezó a sentir muy mal del estómago. E inmediatamente después, pues, dio a luz en el baño. El bebé estaba en la taza del baño, ella estaba en estado de shock, no sabía qué hacer. ¿Qué fue lo que pasó? Pues se quedó paralizada, toda llena de sangre, no supo qué hacer. Total que había otra persona que había entrado al baño, se percató de que pues estaba toda llena de sangre, que había un bebé llorando, salió, hablaron a la policía, hablaron a emergencia, llegó la patrulla. A la hora de juzgar a esta chica, el fiscal decía de que esta chica, por ser madre, debía, porque déjenme les cuento de que el bebé murió asfixiado, entonces no lo pudieron salvar. La chica tuvo complicaciones después de eso, también físicas, pero a la hora de que a ella la llevaron al proceso que estaba llevando penal, el fiscal decía de que ella, por ser madre, debía de haber sabido actuar, que luego no puedes, como mujer no puedes tener un hijo y quedarte paralizada, que como mujer debes de venir, saber cómo amamantarlo, cuidarlo, criarlo, o sea, todo. Alejaba una barbaridad de cosas. Entonces, vaya, la Convención Belén do Pará es exactamente lo que le pide
a las autoridades jurisdiccionales, que bajo un marco normativo e institucional no utilicen estereotipos en los cuales crean que hombres y mujeres deben de actuar de determinada manera solamente por su género o su sexo. Ahora bien, el fin de todo esto, de poder todos estos enfoques, poderlos llevar en el ámbito penal y sobre todo en la etapa inicial, pues nos va a servir para que podamos tener un acceso a la justicia en condiciones de igualdad en todos los órganos jurisdiccionales. Esperemos. Nosotros como abogados pues estamos haciendo todo lo posible para poder pues presentar estadísticas, indicadores, poder solicitar a las personas que están dentro de estos sistemas de justicia y que brindan el apoyo también, pues las mejores herramientas para las personas a las que estamos acompañando. Pero también debemos de ser muy insistentes. Sí, muy insistentes. Y no nada más en materia penal, creo que en todas las materias. Ahorita en materia familiar también yo estoy solicitando el embargo para alimentos provisionales y solicito el apoyo policíaco y nada más no me lo acuerdan. Entonces, como que todas las materias tienen lo suyo y en todas las materias debemos de seguir, pues no sé, ser insistentes en lo que queramos. Otra de las cosas o otro tip que les puedo yo dar también es de que pueden solicitar medidas de protección, en este caso para la víctima. Normalmente se tienen las prácticas en que cuando se van a realizar ciertos peritajes, citan a los dos, tanto al presunto imputado como a la víctima. Entonces ahí pues vuelve a haber como que una fricción, un careo, el temor de la víctima. Siempre soliciten, por favor, al MP de que cuando vaya a haber una situación de esas en la que lo citen para que haya ciertos peritajes, pues se cite un día a uno y otro día a otro, porque también esa es otra cuestión que pues tenemos que estar viendo. Y pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Les agradezco y si tienen alguna duda, pues aquí en la Univim nos pueden contactar. Agradezco este espacio a la Univim y pues bueno, simplemente no se queden callados ni calladas, sobre todo calladas ni callades. Siempre por favor denuncien una violencia, sea cual sea, ustedes la vean así como mínima. Ya no estamos en una etapa en la cual podemos quedarnos, con las lesiones o con el delito o con esto aquí adentro que no nos deja, no nos deja avanzar. Muchísimas gracias por mi parte, es todo. Bonito día.